El hombre llevaba una buena vida. Vivía en una ciudad grande, la más importante de la provincia, con acceso a todos los servicios de la época, como todo aquel que vive en una ciudad grande. Estaba casado, había formado una linda familia, tenía su casa, un trabajo rudo pero estable que le permitía mantener un nivel de vida razonable, sin excesos, pero sin tampoco que le faltara, sin tener necesidades insatisfechas, ¿no? Como dije, llevaba una buena vida, o al menos eso creía él, porque el prototipo de lo que él consideraba una buena vida se vio repentinamente sacudido al ocurrir una situación inesperada. Estaba en su trabajo, hacía mucho que cumplía funciones allí y gozaba de la confianza de sus superiores, ya que conocía las tareas y las desempeñaba bien. Al anochecer de ese día estaba de guardia y, como tantas otras veces, llegaron las autoridades judiciales trayéndole 2 presos. 2 más de tantos que pasaban por allí, ¿no? Y le dijeron que eran presos de máxima seguridad. Nada nuevo hasta allí, para lo que era su vida y lo que era su trabajo. Los llevó hasta el calabozo de más adentro, el más seguro, y para no sufrir sorpresas y poder pasar la noche tranquila, los puso en el cepo. Después de recorrer toda la cárcel, todo el sector que estaba a su cargo, fue a su oficina, donde había un camastro donde podía recostarse para descansar, todo bajo control, como siempre. Era un ambiente duro el que se desempeñaba, pero bueno, ya estaba acostumbrado. Algunos presos permanecían callados, ensimismados en sí mismos. Otros hablaban de voz alta, algunos que insultaban. Hasta se escuchaba a alguien que cantaba. En fin, nada fuera de lo normal. Así que con ese sonido ambiente se fue a dormir. De repente se despertó sobresaltado por un ruido y un movimiento terrible y apenas pudo reaccionar y ver qué es lo que estaba pasando, porque hacía apenas un rato, vieron, con una hora de sueño profundo, de la hora y media, 2 después que se durmió, cuesta reaccionar, pero apenas pudo reaccionar y observar a su alrededor, todo su mundo se vino abajo. Él conocía las leyes y conocía el reglamento del trabajo que estaba haciendo. Como encargado de la cárcel, era responsable de los presos que estaban bajo su cuidado. Y al ver las puertas abiertas de todos los calabozos, sin pensarlo, decidió que lo único que podía hacer era anticipar lo que le sucedería poco después. Pero haciéndolo ahora, al menos evitaría la vergüenza de tener que enfrentar a todos. Desenvainó la espada y se dispuso a matarse. Si no lo hacía él, lo harían pronto las autoridades luego de un juicio sumario. Entonces Pablo le gritó: ¡alto! No te hagas ningún daño. Todos los presos estamos aquí. El carcelero buscó luz. Entró precipitadamente, vio que efectivamente estaban allí todos los presos y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se trata de un episodio crítico en la vida de un hombre cuyo nombre no sabemos. El relato bíblico lo recuerda como el carcelero de Filipos, y su verídica y breve historia está contada en Hechos capítulo 16. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias allí en Hechos capítulo 16. Versículo 22 y algunos que siguen. Se agolpó el pueblo contra Pablo y contra Silas. Cuando habla de ellos se refiere a Pablo y Silas. Se agolpó todo el pueblo contra ellos
y los magistrados, ustedes vayan a medida que vamos leyendo, imaginándose la escena, ¿no? Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabazo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, y seguramente el carcelero también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nos encontramos con este hombre rudo y seguro de sí mismo, temblando, preguntándose y preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué motivó al carcelero a preguntar qué debo hacer para ser salvo? Porque la realidad es que el problema que podría generarle a él un gran perjuicio, probablemente la muerte, que era el escape de los presos, no había ocurrido. Ese era el problema que se podía haber enfrentado, que se le hubieran ido a los presos, y la ley era clarita. Hay libros para todo. A mí me gusta para investigar y leer un poquito. Encontré un libro por internet, pero está copiado el libro que habla sobre el régimen carcelario en el Imperio Romano. Es un libro de 300 páginas, así que ahí estuve leyendo un poquito. Dependía de la gravedad de lo que pasara, pero en un caso grave que se escaparan todos los presos, bueno, el carcelero era condenado a muerte. Era condenado a muerte. Pero ese problema que le generaría ese gran perjuicio no había ocurrido, por lo cual su reputación, su trabajo y su vida estaban a salvo. ¿Por qué preguntarse qué debo hacer para ser salvo? Podía continuar como hasta ahora, llevando una buena vida. Es más, podía ganar ciertos méritos, si nos ponemos a pensar bien, porque ante algo tan evidente como era un terremoto, había hecho que se abrieran las puertas de la cárcel y los presos estaban libres, podrían haber escapado, y él los tenía todos allí contenidos adentro del edificio, indudablemente que sería reconocido como un gran mérito suyo por parte de sus superiores. Sin embargo, él se vio a sí mismo y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Si, como recién analizamos, ya estaba a salvo. Evidentemente, él estaba pensando en otra cosa. En pocos instantes, en esos pocos minutos, toda su vida se cruzó por su mente y se dio cuenta de que todo aquello que había construido a lo largo de los años y que le generaba confianza y autosuficiencia podía derrumbarse en tan solo unos pocos segundos, como casi le sucedió. Alcanzan a percibir que su pregunta es mucho, pero mucho más profunda de lo que parece a simple vista. De repente se dio cuenta de su fragilidad. De golpe se dio cuenta de su debilidad, de su impotencia para enfrentar determinadas situaciones. Y este es el primero de los dos puntos en que quisiera que cada uno reflexionemos hoy. Por más duro, por más fuerte, por más capaz que usted se considere o que vos te consideres para enfrentar la vida, en algún momento un terremoto la va a sacudir.
En algún momento un terremoto te va a sacudir. Esto es una certeza. Lo que no es una certeza es cuál va a ser tu reacción. Lo del terremoto en la vida en algún momento va a pasar. Ahora, ¿cómo reaccionar a cada uno? Lamentablemente, la mayoría de las personas, al verse más o menos al dominio de la situación, después que pasó el terremoto, como estaba el carcelero, más o menos al dominio de la situación, la mayoría decide que gracias a sus propios méritos y quizás con un poco de suerte, pudo salir airoso. Y piensa que eso va a repetirse indefinidamente. Solamente unos pocos reflexionan en que esos momentos son llamados de atención para que se den cuenta de su necesidad de algo más. Esos momentos son llamados de atención para darnos cuenta de que necesitamos de algo más. El carcelero no sabía qué era, pero sabía que necesitaba algo más. Que lo vivido, lo obtenido, lo gozado hasta el presente no era suficiente. Hasta ese momento él había pensado que vivía una buena vida, pero de pronto se dio cuenta que algo le estaba faltando. En realidad yo creo que se dio cuenta que el cimiento era demasiado frágil, que el cimiento de su vida era demasiado frágil. Y entonces preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? No salvo de lo que aparentemente necesitaba ser salvo. ¿Qué debo hacer desde lo profundo de su ser para ser salvo? Entonces invito a que cada uno de nosotros reflexionemos hoy, que cada uno reflexione en su propia vida y detecte si el cimiento sobre el que la está construyendo es firme o si puede derrumbarse ante un terremoto. Porque los terremotos vienen en algún momento. Y a veces es más de un momento. Y si el cimiento de su vida es solamente usted mismo y sus propias fuerzas, déjeme advertirle hoy de parte de Dios, porque eso nos dice en su palabra, que es seguro que el edificio se viene abajo. Seguro que el edificio se viene abajo si nuestro cimiento, si el cimiento de nuestra vida somos nosotros mismos y nuestras propias fuerzas. Este es el primer punto. Él estaba conforme, llevaba una buena vida. Estaba contento con lo que hacía hasta ese momento. Sin embargo, el terremoto lo sacudió. Ahora el segundo punto. ¿Por qué, me preguntaba, y lo comparto con ustedes, el carcelero fue a donde Pablo y Silas? Se postró y a ellos y no a otro le hizo esa pregunta. Eso nos dice el relato. Dice que fue, llegó, él no sabía quién le había hablado, ya apenas hacía unas horas que los conocía, que iba a saber quién era la voz de uno. Sin embargo, los había visto y fue y se dirigió a ellos. ¿Por qué se postró a ellos y no a otro les hizo esa pregunta? Y aquí quisiera que pensemos en cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos y nos consideramos hijos de Dios. ¿Qué vio en ellos el carcelero? Más allá de dos personas que fueron azotadas y encarceladas por su fe. Lo único que vio en ellos era que estaban sufriendo como locos por mantenerse fiel a las convicciones que ellos tenían. Eso lo podríamos ver en los versículos anteriores, que no lo hemos leído porque no viene tanto al caso y en general lo conocemos. Lo único visible eran dos tipos que estaban sufriendo como locos, pero aún así eran fieles a su Dios y le adoraban a la vista y al oído de todos. Afuera y también adentro de la cárcel, porque lo hacían afuera, los metieron adentro, y estando adentro también lo siguieron haciendo. Fieles a su Dios y le adoraban a la vista y el oído de todos. ¿Habrá sido el testimonio de algo distinto en la vida de Pablo y Silas que los llevó al carcelero a replantearse la realidad de su propia vida? Ese sufrimiento que padecieron
padecían, lo leímos antes, lo llevaron, lo habrán llevado empujando y pateándolo, les rasgaron la ropa y les dieron con varas, y así que asustaron mucho. Y lo llevaron al cepo. Ese sufrimiento que padecían no era compatible con la actitud de ellos. El versículo 25 lo leímos antes. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los demás los oían. Entonces, el ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El ser salvo indicaría querer lo mismo que tenían Pablo y Silas. Y por eso fue a ellos. ¿Qué tenían estos dos que lo conmovió hasta lo más íntimo de su ser? Más que el terremoto. Versículo 31. En el 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se los bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La respuesta de Pablo y Silas fue, lo que ves de distinto en nosotros es que creemos en el Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que ves de distinto en nosotros es que creemos en el Señor Jesucristo. Todo lo demás viene y deriva de allí. Nuestra vida está construida sobre el cimiento de la fe en Dios, y al tener un cimiento firme podemos estar gozosos y en paz aún en medio de los terremotos. Tenemos una esperanza cierta, tenemos promesas firmes y seguras, nada es comparable con esto. Podemos imaginarnos a Pablo y Silas diciéndole, ¿no? En esta frase que tan resumidamente Lucas escribe allí en los Hechos. Tenemos una esperanza cierta, tenemos promesas firmes y seguras, no cambiamos esto por nada. Su testimonio era poderoso porque su comunión con Dios era real, sincera y verdadera, y Dios cumplía en ellos todo lo bueno que les había ofrecido, que es lo mismo que nos ofrece y nos da a nosotros también si creemos en el Señor Jesucristo y vivimos siendo consecuentes con nuestra fe. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces quisiera plantear dos inquietudes, y por qué no, quizás requieran dos tipos de respuesta distinta, ¿no? Para que cada uno se la dé a sí mismo delante del Señor. Las dos inquietudes son las siguientes. Una, bueno, para nosotros, quizás para poder pensarlo, para compartir, al que no tiene a Jesucristo como su Salvador, debemos invitarle a que le reciba, a que le abra su corazón y reciba y crea en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron ellos. Quizás todavía no le tembló el piso, por eso no se dio cuenta de la necesidad, pero bueno, en algún momento se le va a mover. ¿Por qué esperar a eso cuando podemos hoy tomarnos de la roca de la salvación, que es Jesucristo? Antes cantábamos la canción, roca eterna, verdadero y fiel. Vivir y enfrentar la vida no es cuestión de inteligencia y de fuerza, que este tipo seguramente la tenía, y muchas veces nosotros nos consideramos que la tenemos. Vivir y enfrentar la vida no es cuestión de inteligencia y de fuerza, sino de sabiduría y de humildad. La sabiduría, nos dice la Biblia, que es el temor, el reconocimiento de Dios. Y la humildad para reconocer que la necesitamos. Sabiduría y humildad para darse cuenta de que en Dios y con Dios todo es mejor y completo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no estoy hablando ni siquiera de haber levantado la mano en algún momento en alguna reunión para decir sí, sino si realmente creo en el Señor Jesucristo como debo creer.
primera inquietud que planteo. Y la segunda es que ya tiene a Jesucristo como su Salvador. Invitarles a que cada uno se pregunte si su testimonio de vida se corresponde con el Dios en quien dice creer. Si aquellos que están bajo el ámbito de nuestro andar cotidiano pueden vernos, pueden verte y acercarse a preguntarte ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ven algo distinto y mejor en tu vida y ellos lo desean para ellos. ¿Cuántos se han acercado a nosotros para preguntarnos qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos mejorar en nuestras vidas para poder transmitir eso que transmitían Pablo y Silas? Que que hacía apenas unas horas que lo conocía y de pasada se dirigió a ellos para preguntarle qué necesitaba hacer para ser salvo. Si en definitiva eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros para con aquellos que no le conocen. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? El carcelero de Filipos tenía un versículo favorito. Es invento mío, no hay que ser, pero yo lo supongo. Porque él vive en Filipos, y en Filipos, ahí de la mano de Lidia, que me comentó esta mañana, que era comerciante y compré y vendía telas de púrpura, y luego con la familia del carcelero, bueno, se fue formando la iglesia. Y a la iglesia de Filipos, Pablo le escribió la carta a los filipenses. Y yo digo que el carcelero de Filipos, su texto preferido es Filipenses 4:13, que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé, hago volar mi imaginación y decir, pero hermano, nuestro testimonio será todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y transmitimos eso para aquellos que nos ven. Bueno, lo dejo planteado, debemos pensar en nuestra vida. ¿Para qué estamos? ¿Qué hacemos cada día? En nuestro andar cotidiano. ¿Cómo andaban Pablo y Silas? Porque ellos era lo que hacían todos los días. Y el Señor los utilizaba. Así que bueno, el carcelero nos deja una doble enseñanza, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de aquello que tiene que ver con lo profundo de nuestro ser, de nuestra necesidad de Dios, ¿no? Y una vez que somos salvos, ¿cómo poder transmitirlo a aquellos que están a nuestro alrededor? No hay mayor reconocimiento hacia nosotros a que alguien pueda venir y decirnos ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero ser como vos, quiero lo que veo en tu vida, lo quiero para mí también. Y bueno, nos ha pasado seguramente alguna vez que alguien cercano, alguien que le dimos un consejo, alguien por el que ignoramos, ha venido y nos ha dicho. Esta mañana incluso en la clase compartíamos algo de eso, ¿no? Pero qué bueno que el Señor pueda vernos como dignos de reflejarnos de esa manera, ¿no? Y que vengan otros y puedan inspirarse en nuestra vida, en nuestro testimonio, en aquello que Él nos da y que nosotros vivimos de manera normal, de manera habitual, de manera cotidiana como de parte de Él para poder transmitirlo a aquellos que necesitan. Y que en este tiempo como iglesia que podamos animarnos unos a otros a ser más como Pablo y Silas, ¿no? Y que sepamos darnos cuenta de que hay muchos carceleros a nuestro alrededor que le están necesitando. Hay muchos que se consideran autosuficientes, que tienen toda su vida ordenada. En algún momento la pregunta aparece, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero bueno, el tema es que estemos nosotros allí oportunos para poder ayudarles y serles de guía y de bendición. Vamos a terminar aquí con este pensamiento, ¿no? Y que el Señor nos esté inspirando para que, puestos en sus manos, realmente podamos sentir la satisfacción, no hablo de satisfacción en el sentido de orgullo, sino sentirnos satisfechos como personas, como seres, como hijos suyos, de que le tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y que eso nos ayude a enfrentar toda situación, aún cuando estemos presos, de poder alabar, de poder honrar, de poder agradecerle, de no renegar del Señor, sino que en esas situaciones de dificultad, cuando viene el terremoto, poder dar el testimonio, y comportarnos como debía ser. Pablo y Silas se podrían haber ido, pero ellos sabían que no les correspondía y ellos cuidaron su testimonio, ellos se quedaron allí. No sabían cuál era el propósito del Señor. Sin embargo, el Señor los utilizó, habiéndose quedado allí, para salvar a una familia, para salvar al carcelero y a su familia. Y nosotros a veces nos apresuramos a tomar decisiones y cuando estamos ante un problema vemos una puertita y bueno, por acá me escapo. Sin embargo, el Señor
a lo mejor espera otra cosa nosotros, porque no era lo que correspondía hacer, sino que debemos enfrentar la situación, enfrentar el problema y el Señor nos puede utilizar de esta manera. Vamos a orar, vamos a cerrar este momento en oración al Señor, pidiéndole que nos esté bendiciendo, guiando. Bueno, terminamos luego el culto y nos podemos quedar a compartir.